continuar con el orden del día. Con gusto, señor jefe de la Asamblea, miembros del Honorable Ayuntamiento. Por instrucciones del jefe de la Asamblea, someto a su consideración la dispensa de la lectura del acta de Cabildo de la 43ª sesión ordinaria de Cabildo, resolutiva 59ª del día 13 de enero del 2017. Quienes estén por la aprobación de la dispensa en comento, independientemente de que pudiera haber comentarios y solicitudes de corrección por parte de los miembros del Honorable Cabildo, favor de manifestarlo levantando la mano en la práctica de votación económica. Muchas gracias. Doy cuenta, señor jefe de la Asamblea, que la dispensa ha sido aprobada por unanimidad de votos de los presentes. Consulto nuevamente si existe algún comentario. De no ser así, nuevamente consulto a los miembros del Honorable Cabildo, quienes estén por la aprobación del acta de Cabildo de la 43ª sesión ordinaria de Cabildo resolutiva 59ª de fecha 13 de enero del 2017, favor de manifestarlo en votación económica levantando la mano y haciendo uso de la cédula de votación que les ha sido proporcionada para tales efectos. Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. Señor jefe de la Asamblea, doy cuenta a usted que el acta en comento ha sido aprobada por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Pasamos al siguiente punto. Es el referente al punto número 3. Previo a someter a consideración el orden del día, esta Secretaría del Ayuntamiento da cuenta que el punto número 11, correspondiente al bando municipal 2017, ha sido retirado a solicitud del proponente. Asimismo, esta Secretaría da cuenta que la solicitud de inicio del punto del orden del día de la presente sesión realizada por la C. Marisol Cervantes Salvatore, décima regidora, en su carácter de presidenta de las Comisiones Edílicas Unidas de Servicios Públicos, Alumbrado y Servicios Públicos, así como Hacienda, referentes al acuerdo económico por el que se autoriza suscribir el convenio de participación entre el Honorable Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, México, y la Eolítica Los Altos, SAPI, de capital variable, para la adquisición de energía sustentable, por tanto, por tratarse de un asunto y urgente y obvia resolución. En consecuencia, y por instrucciones del jefe de la Asamblea, someto a su consideración el proyecto de orden del día con las modificaciones antes referidas en los siguientes términos. 44ª sesión ordinaria de Cabildo, resolutiva 60ª, del 20 de enero del 2017, que se regirá bajo la siguiente orden del día. Punto número 1, apertura de la sesión, lista de asistencia y declaración del quórum, punto mismo que ha sido desahogado. Punto número 2, lectura y en su caso aprobación del acta de Cabildo de la 43ª sesión ordinaria de Cabildo, resolutiva 59ª, de fecha 13 de enero del 2017, punto desahogado satisfactoriamente. Punto número 3, lectura y aprobación del orden del día, punto en proceso. Punto número 4, lista de asuntos para turno a comisiones. Literal A. Iniciativa de acuerdo económico por la que se autoriza la certificación de vías públicas existentes y la incorporación del área urbana del predio conocido como La Guadalupana para turno a comisión edílica de asentamientos humanos y tenencia de la tierra. Literal B. Iniciativa de acuerdo económico por la que se autoriza la campaña de regularización de construcción para turno a las Comisiones Edílicas Unidas de Desarrollo Urbano, Movilidad, Vialidad, así como Hacienda. Punto número 5. Edgar Armando Olvera Higuera, presidente municipal constitucional de Naucalpan de Juárez, México, somete a la consideración del Honorable Cabildo proyecto de resolución por el que el Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, México, evite su voto en relación a la iniciativa de decreto por la que se reforma el párrafo 14º y se adiciona el párrafo 15º y 16º y 17º, recorriéndose los subsecuentes del artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Punto número 6. Edgar Armando Olvera Higuera, presidente municipal constitucional de Naucalpan de Juárez, México, somete a la consideración del Honorable Cabildo el proyecto de resolución por el que el Honorable Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, México, emite su voto en relación con la iniciativa de decreto por la que se reforma el artículo 77 en su fracción 17ª de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Punto número 7. Edgar Armando Olvera Higuera, presidente municipal constitucional de Naucalpan de Juárez, México, somete a la consideración del Honorable Cabildo proyecto de resolución por el que
el Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, México, emite su voto en relación con la iniciativa de decreto por la que se reforma la fracción 19ª del artículo 77 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Punto número 8. María Elena Pérez de Tejada Romero, primera síndica, somete a la consideración del Honorable Cabildo proyecto de resolución por el que se modifica la séptima consideración de hecho del acuerdo 163 de fecha 28 de octubre del 2016, por el que se aprueban las tarifas de cobro por el uso de las instalaciones adscritas al Instituto de Cultura y Parque Naucali y la creación del fideicomiso que se denominará Fideicomiso de la Administración para la Conservación y Mantenimiento del Parque Estado de México, Naucali. Punto número 9. Luis Elena Gómez Monge, tercera síndica, en su carácter de presidenta de las Comisiones Edílicas Unidas de Patrimonio, así como Parques, Jardines y Panteones, somete la consideración del Honorable Cabildo acuerdo económico por el que el Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, México, autoriza la desafectación, desincorporación y posterior donación a favor del Gobierno del Estado de México del predio propiedad municipal con una superficie de 11.602 metros con 28 centímetros metros cuadrados, identificado con el lote 1 Manzana 30, ubicado en la calle Francisco y Madero, Colonia Alfredo del Mazo Vélez, Naucalpan de Juárez, México, para la construcción y equipamiento de un plantel de educación media superior. Punto número 10. Marta Patricia Calva Camacho, primera regidora, en su carácter de presidenta de las comisiones edílicas de mercados, centrales de abasto y rastros, así como Hacienda, somete a la consideración del Honorable Cabildo el proyecto de acuerdo económico por el que se aprueban las tarifas de cobro por concepto de aprovechamiento de las instalaciones adscritas al Centro de Refrigeración y Distribución de Cárnicos de Naucalpan de Juárez, México. Punto número 11. Marta Patricia Calva Camacho, primera regidora en su carácter de secretaria de las Comisiones Edílicas Unidas de Servicios Públicos, Alumbrado y Servicios Públicos, así como Hacienda, somete a la consideración del Honorable Cabildo acuerdo económico por el que se autoriza a suscribir el convenio de participación entre el Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, México, y Eolítica Los Altos, SAPI, de capital variable para la adquisición de energía sustentable. Quiero aquí corregir el error, ya que la proponente es la regidora Marisol Cervantes Salvatore y la presentadora. Punto número 12, asuntos generales. Punto número 13, clausura. Consulto a los miembros del Honorable Cabildo si existe alguna inserción en el punto 12 referente a asuntos generales. La primera síndica y el regidor Darío Rojas. Y la regidora, la síndica Luis Elena Gómez Monge. Miembros del Honorable Cabildo, previo a someter a su consideración el orden del día en los términos leídos, informo a ustedes que se han registrado 3 asuntos generales. Con la inserción de estos, en consecuencia, pregunto a ustedes, quienes estén por la aprobación del orden del día de la 44ª sesión ordinaria de Cabildo Resolutiva 60ª, favor de manifestarlo en votación económica levantando la mano y en la cédula de votación que les ha sido proporcionada para tales efectos. Los que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Muchas gracias, jefe de la Asamblea. Doy cuenta que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes. Gracias, secretario. Pasamos al punto número 4. Muchas gracias. Antes de pasar al punto número 4, para efectos de versión estenográfica, doy cuenta de la presencia de la 12ª regidora. Miembros del Honorable Cabildo, para el desahogo de este punto del orden del día, se da cuenta que obran en esta secretaría los proyectos de acuerdo siguiente, con su consecuente turno por instrucciones del jefe de la Asamblea. Literal A. Iniciativa de acuerdo económico por el que se autoriza la certificación de vías públicas existentes y la incorporación del área urbana del predio conocido como La Guadalupana. Por instrucciones del jefe de la Asamblea se turna a la Comisión Edílica de Asentamientos Humanos y Tenencia de la Tierra para su análisis y debida atención. Literal B.
iniciativa de acuerdo económico por el que se autoriza la campaña de regularización de las construcciones por instrucciones del jefe de la Asamblea, se turna a las Comisiones Edílicas Unidas de Desarrollo Urbano, Movilidad y Vialidad, así como de Hacienda, para su análisis en conjunto y debida atención, en la que presidirá la primera de las antes mencionadas. Con este turno a comisiones señaladas se da por desahogado el punto de la orden del día en forma satisfactoria. Gracias, secretario. Pasamos al punto número 5. Con gusto, señor presidente. Miembros del Honorable Cabildo, por instrucciones del jefe de la Asamblea, se somete a su consideración la dispensa de la lectura del proyecto de resolución completo para dar únicamente la lectura al acuerdo correspondiente. Quienes estén por la dispensa, a favor de manifestarlo, levantando la mano. Señor jefe de la Asamblea, doy cuenta que la dispensa en comento ha sido aprobada por unanimidad de votos de los presentes, por tanto, es procedente su lectura en los términos aprobados. Licenciado Edgar Armando Olvera Higuera, presidente municipal constitucional de Naucalpan de Juárez, México. A su población hace saber. Acuerdo número, el consecutivo. El Honorable Ayuntamiento Constitucional de Naucalpan de Juárez, México, por acuerdo de Cabildo de fecha 20 de enero de 2017, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, fracción segunda, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 112, 113, 116 y 122, párrafo primero, y 148 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. 2, 27 y 31, fracciones 46ª de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 28, 29 y 30 del bando municipal vigente, aprueba el proyecto de resolución por la que el Honorable Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, México, emite su voto en relación de la iniciativa de decreto por la que se reforma el párrafo 14º y se adicionan los párrafos 15º, 16º y 17º, recorriendo los subsecuentes al artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en los siguientes términos. Acuerdo económico. Primero, atendiendo a lo previsto por los artículos 148 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, este Honorable Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, México, emite su voto aprobatorio en relación con la iniciativa de decreto por la que se reforma el párrafo 14º y se adiciona los párrafos 15º, 16º y 17º, recorriendo los subsecuentes al artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, aprobado por la Honorable 58ª Legislatura del Estado de México en los siguientes términos. Artículo único. Se reforma el párrafo 14º y se adicionan los párrafos 15º, 16º y 17º, recorriendo los subsecuentes del artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano, para quedar como sigue. Artículo 5. La manifestación de las ideas no será objeto por ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, a la vida privada y a los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. Toda persona en el Estado de México tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como buscar y recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, del papel para el periódico, de frecuencias radioeléctricas o de enseres o aparatos usados en la difusión de información, o por cualquiera otro de los medios de la tecnología y la información y comunicación encaminados a impedir el tránsito circular de ideas y opiniones. Ninguna ley ni autoridad puede establecer
la previa censura ni coartar los derechos de difusión que no tienen más límite que los previstos en el párrafo 14º de este mismo artículo de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas como instrumentos del delito. Régimen transitorio. Primero, publíquese el presente decreto en el periódico oficial Gaceta de Gobierno. Segundo, el presente decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial Gaceta de Gobierno. Lo tendrán por entendido el gobernador del Estado de México que se publique y que se cumpla. Dado en el Palacio del Poder Legislativo de la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 16 días del mes de diciembre del 2017. Cita textual. Artículo 2. El secretario del Honorable Ayuntamiento procederá a certificar el acuerdo que nos ocupa de conformidad con lo previsto con la fracción 10ª in fine del artículo 91 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Artículo 3. Se instruye al secretario del Honorable Ayuntamiento para que haga del conocimiento de la Honorable 59ª Legislatura del Estado de México, así como a los demás interesados, el contenido que se acuerda para los efectos legales y administrativos correspondientes. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entra en vigor el día de su aprobación. Segundo, publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Municipal del Honorable Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez. El ciudadano presidente municipal constitucional hará que se publique, se difunda y se cumpla. Dado en el Salón del Pueblo del Palacio Municipal, recinto oficial de las sesiones de Cabildo de Naucalpan de Juárez, México, a los 20 días del mes de enero de 2017, en la 44ª sesión ordinaria de Cabildo Resolutiva 60ª. Licenciado Edgar Armando Olvera Higuera, presidente municipal constitucional de Naucalpan de Juárez, México. Licenciado Horacio Enrique Jiménez López, secretario del Honorable Ayuntamiento, en términos del artículo 91, fracción 5ª de la Ley Orgánica Municipal. Consulto a los miembros de la Asamblea si existe algún comentario. Adelante, regidor Hernández Trejo. Gracias, señor secretario. Con su permiso, jefe de la Asamblea, y saludando a todos los presentes. En conclusión, con esta reforma lo que se busca es armonizar la Constitución local con la Constitución general y los tratados internacionales para garantizar el derecho de libre acceso a la información plural y oportuna y a la libertad de difundir opiniones, información e ideas en el Estado de México. Solo haría una precisión al respecto de este punto y los dos subsiguientes, que se menciona como proyecto de resolución y debe decir acuerdo económico. ¿Es cuánto? Se toma nota y se actúa en consecuencia. Consulto a los miembros del Honorable Cabildo si existe algún comentario. De no ser así, miembros del Honorable Cabildo, por instrucciones del jefe de la Asamblea, se somete a su consideración el proyecto de resolución por el que el Honorable Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez emite su voto en relación con la iniciativa de decreto por la que se reforma el párrafo 14º y se adicionan los párrafos 15º, 16º y 17º correspondientes recorriendo los subsecuentes al artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en los términos antes leídos. Por lo que, con fundamento en el artículo 40 del Reglamento de Cabildo de Naucalpan de Juárez, México, procedo a recoger la votación de manera nominal a los integrantes de Cabildo, iniciando por la primera síndica, quien dirá su nombre y sentido de su voto. Buenas tardes a todas y a todos. María Elena Pérez de Tejada Romero, primera síndica, a favor. José Luis Gutiérrez Aires, segundo síndico, a favor. Luisa Elena Gómez Monge, tercera síndica, a favor. Marta Patricia Calva Camacho, primera regidora, a favor. Guillermo Rafael Jiménez Zamudio, segundo regidor, a favor. Carlos Alberto Trujillo Anel, cuarto regidor, a favor. Silvia Ramírez Guzmán, quinta regidora, a favor. Luis Hernández Trejo, sexto regidor, a favor. Alejandra Cuevas Núñez, séptima regidora, a favor. Buenas tardes, Pablo Rodríguez Becerril, octavo regidor, a favor. Buenas tardes, Berta Islas Olvera, novena regidora, a favor. Marisol Cervantes Salvatori, décima regidora, a favor. Ignacio Santiago Cruz, undécimo regidor, a favor.
Pilar Guerrero Rubio, 12ª regidora, a favor. Darío Rojas Macías, 13ª regidor, a favor. Ranulfo Baraquiel Ruiz García, 15º regidor, a favor. Marisol Mayén Mayén, 16ª regidora, a favor. Señor jefe de la Asamblea, el sentido de su voto. Edgar Armando Olvera Higuera, presidente municipal constitucional, a favor. Doy cuenta, señor jefe de la Asamblea, que el acuerdo económico ha sido aprobado por unanimidad de votos de los miembros presentes. Gracias, secretario. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Miembros del Honorable Cabildo, por instrucciones del jefe de la Asamblea, someto a su consideración la dispensa de la lectura del proyecto de resolución completo para dar lectura únicamente el acuerdo correspondiente. Quienes estén por la dispensa, favor de manifestarlo en votación económica levantando la mano. Muchas gracias. Señor jefe de la Asamblea, informo a usted que la dispensa ha sido aprobada por unanimidad de los presentes, por lo tanto es procedente su lectura en los términos de su aprobación. Licenciado Edgar Armando Olvera Higuera, presidente municipal constitucional de Naucalpan de Juárez, México, a su población hace saber, acuerdo número el correspondiente. El Honorable Ayuntamiento Constitucional de Naucalpan de Juárez, México, por acuerdo de Cabildo de fecha 20 de enero de 2017, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 112, 113, 116 y 122, párrafo primero y párrafo 148 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, 2, 27 y 31, fracción 46ª de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, 28, 29 y 30 del bando municipal vigente, aprueba el proyecto de acuerdo económico, por lo que el Honorable Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez emite su voto en relación a la iniciativa de decreto por la que se reforma el artículo 77 en su fracción 17ª de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en los siguientes términos. Acuerdo económico. Primero, atendiendo lo previsto por los artículos 148 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. Este, Honorable Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, México, emite su voto aprobatorio en relación con la iniciativa de decreto por la que se reforma el artículo 77 en su fracción 17ª de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, aprobado por la Honorable 59ª Legislatura del Estado de México en los siguientes términos. Artículo primero. Se reforma el artículo 77 en su fracción 17ª de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México para quedar de la siguiente forma. Artículo 77. Fracción 17ª. Conceder el indulto necesario y por gracias con arreglo de la ley en la materia. Régimen transitorio. Primero, publíquese el presente decreto en el periódico oficial Gaceta de Gobierno. Segundo, el presente decreto entra en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial Gaceta de Gobierno. Tercero, los procedimientos penales iniciados antes de la entrada en vigor del presente decreto continuarán su trámite hasta la conclusión conforme a las disposiciones jurídicas vigentes en el momento de la comisión de los hechos que les dieron origen. Lo mismo se observará respecto a la ejecución de las penas correspondientes. Cuarto, se deroga la disposición de igual o menor jerarquía que se opongan a lo establecido en el presente decreto. Lo tendrán por entendido el gobernador del Estado, haciendo que se publique y se cumpla. Dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado Legislativo en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 8 días del mes de diciembre del año 2017, cita textual. Segundo, el secretario del Honorable Ayuntamiento procederá a certificar el acuerdo que nos ocupa de conformidad con lo previsto en la fracción 10ª infine del artículo 91 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Tercero, se instruye al secretario del Honorable Ayuntamiento para que haga del conocimiento de la Honorable 59ª Legislatura del Estado de México, así como los demás interesados, el contenido del que se acuerda para los efectos legales y administrativos correspondientes. Régimen transitorio. Primero, el presente acuerdo entra en vigor el día de su aprobación. Segundo, publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Municipal del Honorable Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, México.
El ciudadano presidente municipal hará que se publique, se difunda y se cumpla, dado en el Salón del Pueblo de Palacio Municipal, recinto oficial de las sesiones de Cabildo de Naucalpan de Juárez, México, a los 20 días del mes de enero de 2017, en la 44ª sesión ordinaria de Cabildo Resolutiva 60ª. Licenciado Edgar Armando Olvera Higuera, presidente municipal constitucional de Naucalpan de Juárez. Licenciado Horacio Enrique Jiménez López, secretario del Honorable Ayuntamiento en términos del artículo 91, fracción quinta de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Consulto a los miembros de la Asamblea si existe algún comentario. Adelante, señor regidor Luis Hernández Trejo. Gracias, señor secretario. Con su permiso, señor jefe de la Asamblea, con su permiso de los presentes, celebro esta reforma debido a que desde mi punto de vista el tener la facultad en una sola persona de conmutar las penas privativas de la libertad se convierte muchas veces en algo discrecional y, reitero, en una sola persona su libre albedrío. Por lo que al quedar ya derogada esta parte, es de alguna forma lo más adecuado. Es decir, en este 15º párrafo del artículo 77 ya lo establece claro que el conceder el indulto necesario y por gracia con arreglo a la ley de la materia ya sería lo más idóneo desde mi punto de vista. Es cuanto. Muchas gracias, señor regidor. Consulto nuevamente si existe algún comentario. De no ser así, consulto a los miembros del Honorable Cabildo por instrucciones del jefe de la Asamblea el someter a su consideración el proyecto de resolución por el que el Honorable Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, México, emite su voto en relación con la iniciativa de decreto por la que se reforma el artículo 77 y en su fracción 17ª de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en los términos antes leídos. Por lo que, con fundamento en el artículo 40 del Reglamento de Cabildo de Naucalpan de Juárez, México, procedo a recoger la votación de manera nominal a los integrantes del Cabildo, iniciando por la primera síndica, quien dará su nombre y el sentido de su voto. Gracias. María Elena Pérez de Tejada Romero, primera síndica, a favor. José Luis Gutiérrez Aires, segundo síndico, a favor. Luisa Elena Gómez Monge, tercera síndica, a favor. Marta Patricia Calva Camacho, primera regidora, a favor. Guillermo Rafael Jiménez Zamudio, segundo regidor, a favor. Carlos Alberto Trujillo Anel, cuarto regidor, a favor. Silvia Ramírez Guzmán, quinta regidora, a favor. Luis Hernández Trejo, sexto regidor, a favor. Alejandra Cuevas Núñez, séptima regidora, a favor. Pablo Rodríguez Becerril, octavo regidor, a favor. Berta Islas Olvera, novena regidora, a favor. Marisol Cervantes Salvatori, décima regidora, a favor. Ignacio Santiago Cruz, undécimo regidor, a favor. Pilar Guerrero Rubio, decimosegunda regidora, a favor. Darío Rojas Macías, 13ª regidor, a favor. Ranulfo Baraquiel Ruiz García, 15º regidor, a favor. Marisol Mayén Mayén, 16ª regidora, a favor. Señor jefe de la Asamblea, ¿nos da a conocer el sentido de su voto? Edgar Armando Olvera Higuera, presidente municipal constitucional, a favor. Le informo, jefe de la Asamblea, que el acuerdo propuesto ha sido aprobado por unanimidad de votos de los miembros de la Asamblea presentes. Muchas gracias, secretario. Si es tan amable, pasamos al punto número 7. Miembros del Honorable Cabildo, por instrucciones del jefe de la Asamblea, someto a su consideración la dispensa de la lectura del proyecto de resolución completo para dar lectura únicamente al acuerdo correspondiente. Quienes estén por la dispensa en comento, favor de manifestarlo en votación económica levantando la mano. Muchas gracias, señor jefe de la Asamblea. Informo a usted que la propuesta de dispensa ha sido aprobada por unanimidad de votos de los miembros presentes, por lo tanto es procedente su lectura en los términos aprobados. Licenciado Edgar Armando Olvera Higuera, presidente municipal constitucional de Naucalpan de Juárez, México. A su población hace saber, acuerdo número, el correspondiente.
El Honorable Ayuntamiento Constitucional de Naucalpan de Juárez, México, por acuerdo de Cabildo de fecha 20 de enero de 2017, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 112, 113, 116 y 122, párrafo primero, y 148 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, 2, 27, 31, fracciones 46ª de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, 28, 29 y 30 del bando municipal vigente, aprueba el proyecto de resolución por el que el Honorable Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, México, emite su voto en relación con la iniciativa de decreto por la que se reforma la fracción 19ª del artículo 77 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en los siguientes términos. Acuerdo económico. Primero, atendiendo a lo previsto por los artículos 148 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, este Honorable Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, México, emite su voto aprobatorio en relación con la iniciativa de decreto por la que se reforma el artículo 77 en su fracción 19ª de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, aprobado por la Honorable 59ª Legislatura del Estado de México en los siguientes términos. Artículo primero. Se reforma el primer párrafo de la fracción 19ª del artículo 77 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México para quedar de la siguiente forma. Artículo 77, fracción 19ª. Enviar cada año a la legislatura a más tardar el 21 de noviembre los proyectos de ley de ingresos y presupuestos y egresos del Gobierno del Estado que deberán regir en el año fiscal inmediato al siguiente o hasta el 20 de diciembre, cuando inicie el periodo constitucional del Ejecutivo Federal, y presentar la cuenta pública del año inmediato anterior a más tardar el 30 de abril. Régimen transitorio. Primero, publíquese el presente decreto en el periódico oficial Gaceta de Gobierno. Segundo, el presente decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial Gaceta de Gobierno. Tercero, se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al presente decreto. Cita textual. Segundo, el secretario del Honorable Ayuntamiento procederá a certificar el acuerdo que nos ocupa de conformidad con lo previsto con la fracción 10ª infine del artículo 91 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Tercero, se instruye al secretario del Honorable Ayuntamiento para que haga del conocimiento de la Honorable 59ª Legislatura del Estado de México, así como a los demás interesados, el contenido que se acuerda para los efectos legales y administrativos correspondientes. Régimen transitorio. Artículo primero. El presente acuerdo entra en vigor el día siguiente de su aprobación. Segundo, publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Municipal del Honorable Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, México. El ciudadano presidente municipal constitucional hará que se publique, se difunda y se cumpla, dado en el Salón del Pueblo del Palacio Municipal, recinto oficial de sesiones de Cabildo de Naucalpan de Juárez, México, a los 20 días del mes de enero del 2017, en la 44ª sesión ordinaria de Cabildo Resolutiva 60ª. Licenciado Edgar Armando Olvera Higuera, presidente municipal constitucional de Naucalpan de Juárez, México. Licenciado Horacio Enrique Jiménez López, secretario del Honorable Ayuntamiento, en términos del artículo 91, fracción 5ª de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Consulto a los miembros de la Asamblea si existe algún comentario. Adelante, don Luis Hernández Trejo. Señor secretario, con su permiso, señor jefe de la Asamblea, en suma cuenta lo único que hacen aquí que es primordial es cambiar la palabra de gastos por la de cuenta, y en los periodos, en el término que indica la ley, ahora lo modifican al 15 de mayo al 30 de abril para homologarlo con lo que establece la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, y en la cual, en esta parte del párrafo referente a los tabuladores, ya se encuentra previsto en el artículo 147 de la Constitución local. ¿Es cuánto? Gracias. Muchas gracias, señor regidor. Consulto nuevamente si existe algún comentario. De no ser así, consulto a los miembros del Honorable Cabildo, por instrucciones del jefe de la Asamblea, el someter a su consideración el proyecto de resolución
por la que el Honorable Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, México, emite su voto en relación con la iniciativa de decreto por la que se reforma la fracción 19ª del artículo 77 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en los términos antes leídos. Por lo que, con fundamento en el artículo 40 del Reglamento de Cabildo de Naucalpan de Juárez, México, procedo a recoger la votación de manera nominal a los integrantes de Cabildo, iniciando por la primera síndica, quien dará su nombre y el sentido de su voto. María Elena Pérez de Tejada Romero, primera síndica, a favor. José Luis Gutiérrez Aires, segundo síndico, a favor. Luisa Elena Gómez Monge, tercera síndica, a favor. Marta Patricia Calva Camacho, primera regidora, a favor. Guillermo Rafael Jiménez Zamudio, a favor. Carlos Alberto Trujillo Anel, cuarto regidor, a favor. Silvia Ramírez Guzmán, quinta regidora, a favor. Luis Hernández Trejo, sexto regidor, a favor. Alejandra Cuevas Núñez, séptima regidora, a favor. Pablo Rodríguez Becerril, octavo regidor, a favor. Berta Islas Olvera, novena regidora, a favor. Marisol Cervantes Salvatori, décima regidora, a favor. Ignacio Santiago Cruz, undécimo regidor, a favor. Pilar Guerrero Rubia, decimosegunda regidora, a favor. Darío Rojas Macías, 13º regidor, a favor. Ranulfo Baraquiel Ruiz García, 15º regidor, a favor. Marisol Mayén Mayén, decimosexta regidora, a favor. Señor jefe de la Asamblea, ¿nos puede manifestar el sentido de su voto? Edgar Armando Olvera Higuera, presidente municipal constitucional, a favor. Informo, jefe de la Asamblea, que el acuerdo en comento ha sido aprobado por unanimidad de votos de los miembros de la Asamblea presentes. Muchas gracias, secretario. Pasamos al punto número 8. Miembros del Honorable Cabildo, para el desahogo de este punto del orden del día, se concede el uso de la palabra a la ciudadana María Elena Pérez de Tejada Romero, primera síndica, para que dé lectura al proyecto de resolución correspondiente. Muchas gracias, secretario. Si fuera usted tan amable de solicitar la dispensa de la lectura para remitirme nada más al acuerdo económico, por favor. En consecuencia de la solicitud hecha y por instrucciones del jefe de la Asamblea, someto a su consideración la dispensa propuesta por la síndica proponente. Los que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo en votación económica, levantando la mano. Muchas gracias, señor jefe de la Asamblea. La dispensa en comento ha sido aprobada por unanimidad de los presentes, por tanto, es procedente la lectura en los términos solicitados. Adelante, señora. Muchas gracias. Licenciado Edgar Armando Olvera Higuera, presidente municipal constitucional de Naucalpan de Juárez, México, a su población hace saber, acuerdo número el que corresponde. El Honorable Ayuntamiento Constitucional de Naucalpan de Juárez, México, por acuerdo de Cabildo de fecha 7 de septiembre de 2016, con fundamento en los artículos 112, 113, 116, 122, 125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 27, 31, fracción primera y 93 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, 30 y 147 del Bando Municipal vigente, 45 del Reglamento de Cabildo de Naucalpan de Juárez, México, somete a consideración y, en su caso, aprobación del Honorable Cabildo, el acuerdo económico por el que se modifica la séptima consideración de hecho del acuerdo número 163 de fecha 20 de octubre de 2016, por el que se aprueban las tarifas de cobro por uso de las instalaciones adscritas al Instituto de Cultura y Parque Naucali y la creación del fideicomiso que se denominará Fideicomiso de Administración para la Conservación y Mantenimiento del Parque Estado de México Naucali en los siguientes términos. Acuerdo económico. Primero, se modifica la séptima consideración de hecho del acuerdo número 163 de fecha 28 de octubre de 2016 por el que se aprueban las tarifas de cobro por uso de las instalaciones adscritas al Instituto de Cultura y Parque Naucali y la creación del fideicomiso que se denominará Fideicomiso de Administración para la Conservación y Mantenimiento del Parque Estado de México Naucali para quedar como sigue. Por acuerdo de los integrantes de las comisiones edilicias de Hacienda, Parques, Jardines y Panteones, Cultura, Educación, Deporte y Recreación, aprobaron por unanimidad, se somete a consideración del Pleno del Cabildo, la creación de un fideicomiso que se denominará Fideicomiso de Administración para la Conservación y Mantenimiento del Parque del Estado de México Naucali, cuyas características serán: A. Fideicomitente y fideicomisario será el municipio. B. Fiduciario, institución financiera determinada por el ayuntamiento. C.
Patrimonio a afectar al cumplimiento de los fines del fideicomiso serán los ingresos provenientes del aprovechamiento de los espacios adscritos al Instituto de Cultura y Parque Naucali, siendo estos de manera enunciativa: kioscos, puestos fijos, jardín del arte, puestos semifijos, la hormiga, tirolesa, consultorio médico, ciclopista, cafetería de la Casa de Cultura, canchas de fútbol 7, profesores en área verde, activaciones. Para asegurar la transparencia en el manejo del fideicomiso se integrará un comité técnico que se conformará de la siguiente manera. Inciso A, presidente municipal constitucional, presidente del fideicomiso, director del Instituto de Cultura y Parque Naucali, secretario técnico. Inciso C, primero primera síndica, vocal. Inciso D, director general de administración, vocal. Inciso E, contralor municipal, vocal. Inciso F, titular de la tesorería municipal, vocal. Inciso G, los demás que el comité técnico apruebe. El comité técnico se regirá en términos del contrato de fideicomiso y del reglamento que para tal efecto determine crear por acuerdo de cabildo. El fideicomiso será susceptible a aceptar donaciones y en contraprestación se proporcionará al donante el respectivo recibo de donación. Segundo, se instruye al secretario del Honorable Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto por el artículo 91, fracción 10ª, proceda a certificar el presente acuerdo transitorio. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación. El ciudadano presidente municipal constitucional hará que se publique, difunda y se cumpla, dado en el Salón del Pueblo del Palacio Municipal, recinto oficial de las sesiones de Cabildo en Naucalpan de Juárez, México, a los 20 días del mes de enero de 2017, en la sección ordinaria de Cabildo resolutiva, el número que corresponde. Licenciado Edgar Armando Olvera Higuera, presidente municipal constitucional de Naucalpan de Juárez, México. Si me permite solo hacer la observación, en el comité técnico de este fideicomiso se está anexando a la tesorería, que no estaba inicialmente, y estamos incluyendo, la propuesta, bueno, es que si ustedes tienen a bien votar a favor, se incluya la tesorería como parte de